Veréis que nosotros relacionamos ese mito con el superhéroe porque, de alguna manera, la forma en que ese aspecto simbólico de la maduración se ha ido reflejando en la humanidad ha pasado por la mitología, pero a partir de cierto momento la mitología va perdiendo cierta fuerza, porque la mitología, acordaos que tenía por lo menos esas tres funciones: la función de entender el mundo y cómo funciona, la función de entender el origen del ser humano como tal, y la función de darnos cierta guía en nuestra madurez y forma de funcionar en el mundo. Las dos primeras funciones es algo que la ciencia va incorporándose y bueno, es bastante eficaz a la hora de generar modelos que nos permiten entender cómo funciona el mundo, la agricultura, cómo funcionan las cosas que nos rodean, de manera que la mitología pierde fuerza ahí y al final acaba quedándose con esa función de decirnos como una guía para saber cómo madurar o cómo enfrentarnos a las cosas que nos afectan en cuanto humanos. Ahí la mitología está presente en nuestra vida y a partir de cierto momento la mitología está menos activa o menos presente, pero empieza a adquirir otro medio de expresión, que es ese medio de la cultura popular en la que los mitos se van colando, entre comillas, o van tomando su propia forma, que en nuestro caso pues también es la de los superhéroes. Ahí hay ciertas diferencias y semejanzas entre los mitos y los héroes clásicos y los mitos y los héroes actuales y los superhéroes, ¿no? Hay un primer momento en el que los mitos clásicos, los héroes suelen ser los hijos de los dioses, y es una cosa curiosa porque en la mitología clásica tú puedes ser un dios y entonces ya naces siendo dios y punto pelota, tienes todo hecho, entre comillas, es un chollo. O puedes ser un héroe y generalmente los héroes surgen de la unión de un dios con un humano, de manera que tienen un aspecto divino potencial, pero tienen que alcanzar esa divinidad, tienen que ganarse de alguna manera el derecho a ser o a convertirse en dioses, ¿no? Entonces no son dioses propiamente dichos, sino que son dioses en potencia que necesitan desarrollar su capacidad para poder merecerse, entre comillas, ese ser excepcionales o ese ser héroes, ¿no? Ahí es donde también reflejan un poco cómo nosotros los seres humanos tenemos en potencia la capacidad de ser la mejor versión de nosotros mismos, y sin embargo tenemos que hacer cosas por en medio para llegar a esa versión. Y en el mundo más contemporáneo, en el mundo de los superhéroes, ese origen potencialmente divino se transforma en algo que encaja más con el contexto contemporáneo, que es pues la ciencia y la mutación, ¿no? Ahí está Hulk, que le afectan los rayos gamma, ¿no? Y Spearman, que le pica una araña radioactiva. Bueno, son digamos que una traslación de ese superpoder que uno puede utilizar para crecer o quedarse ahí en algo que simplemente es en potencia positivo. Ahí dentro del mundo de los superhéroes también hay ciertas diferencias, y hay, de hecho, los superhéroes de DC, que es una de las grandes editoriales clásicas de superhéroes, y los superhéroes de Marvel se diferenciaban en un aspecto que, de hecho, también es algo que nos encontramos en cuanto a los héroes clásicos y los héroes más modernos, que es que los héroes de DC y los héroes de la mitología clásica eran más o menos humanos en cuanto que eran héroes, etcétera, y tenían algún tipo de debilidad, ¿no? Como Aquiles con el talón o semejantes, que les hacía o que tenían que enfrentar para poder evolucionar y para poder crecer. Sin embargo, en Marvel y en el mundo más posmoderno, una de las cosas que se incorpora también es ese aspecto de la personalidad, que además también hace incluso un poco más identificables todavía a los superhéroes, ¿no? Acordaos que antes poníamos esa imagen de Superman cosiéndose el traje de Superman. Spiderman, ¿no? Spiderman, perdón. Spiderman cosiéndose el traje de Spiderman porque, de hecho, Spiderman, que es uno de los principales de Marvel, tenía que pagar el alquiler. Y además tenía que cuidar de su tía May, y además tenía que aprobar los exámenes, y además hacía de Spiderman, ¿no? Con lo cual pues nos remite aún más a una persona que tiene conflictos cotidianos y nos está hablando de ese héroe ya más directamente relacionado con que tú también eres un héroe y también tus conflictos son algo a superar y algo que te va a hacer conquistar esa heroicidad de permitirte ser tú mismo. Y bueno, una cierta diferencia es que el aspecto en la mitología de esa superación de los retos y de ese conseguir la misión, etcétera, estaba más relacionado en la mitología clásica con un aspecto trascendente, un aspecto que tenía quizá un enfoque más espiritual, y sin embargo en el mundo de los superhéroes, etcétera, también hay un aspecto implicado sociológico,
de cómo nos integramos en una sociedad que es compleja. Y ahí os pongo esta imagen que es de, bueno, acordaos que los héroes acaban siendo constelaciones, ¿no? Acaban ahí en el cielo sobre nuestras cabezas y siguen estando, de hecho seguimos llamándolas por esos nombres. Y aquí es una imagen de uno de los cómics de Marvel en los que se hace énfasis en que los mutantes, ¿no?, son rechazados por el hecho de ser mutantes y están pidiendo que se reconozcan sus derechos, ¿no? Ahí como cierta excusa para incorporar el aspecto sociológico dentro de algo que en teoría es un cómic de superhéroes, entre comillas, sin más, ¿no? Bueno, y hay una identidad pública aquí, bueno, buscando una imagen de Hércules que fuera representativa, pues resulta que, no os lo vais a creer, pero no hay fotos de Hércules, ¿no? Y entonces pues cogí esta que es de la película de Hércules que fue hace relativamente poco y más o menos es reconocible con su gorrito así de león y estas cosas, ¿no? El caso es que el héroe clásico era perfectamente público y reconocible, ¿no? No se escondía y buscaba de hecho la notoriedad máxima que era ese estar ahí en las estrellas, ¿no? Sin embargo, el héroe contemporáneo tiene ese aspecto de identidad dual y secreta que de hecho luego Carlos os comentará aspectos importantes que tienen que ver con eso y que también le dan un cierto punto extra de complejidad. Y las sagas mitológicas clásicas tenían tendencia a estar cerradas, es decir, había una historia del héroe que comenzaba, continuaba y tenía un final. Aquí tenemos el final, espero no meter spoilers, de Aquiles, ¿no?, cuando le dan con la flecha en el talón y que es justo su punto débil y bueno, pues fallece. Sin embargo, en el mundo de los superhéroes hay una continuidad porque se siguen publicando, no sé por qué número irán de Batman, pero pues vamos, bastante, ¿no? Y yo recuerdo, siendo chaval, que celebraban el 300 de Spider-Man, o sea que ahora no sé por cuál irán, pero seguro que bastante. Entonces hay continuas sagas que están reinventando el héroe y que están dándole una nueva vuelta de tuerca, una nueva forma de regenerarse y de a veces plantear conflictos más contemporáneos o conflictos distintos, enfoques diferentes y le dan como una frescura que le mantiene también ahí operativo. Y hay, bueno, aquí estamos en Estas el son ya las camino. fases del camino del héroe. Muy bien. Vamos a ir repasando un poco por encima porque el camino del héroe tiene cierta complejidad y porque representa varias cosas simultáneamente o varios niveles simultáneamente. Hay un nivel que es como más inmediato, que es el nivel en el que están contándonos la historia de alguien que pasa de ser, entre comillas, normal a convertirse en un héroe. Hay otro nivel que es el nivel simbólico en el que la persona, nos están hablando de cómo una persona supera los conflictos propios de la vida y de la maduración y va encontrando la forma de funcionar en el mundo y de manejarse. Y hay otro nivel más profundo que es un aspecto espiritual, ¿no? En el aspecto espiritual no haremos tanto énfasis, aunque es importante saber que existe porque en muchos casos es un leitmotiv que realmente es importante y que si lo estudias y lo entiendes, pues también puede ser muy enriquecedor. Pero vamos a centrarnos más en ese aspecto que es la enseñanza para la vida cotidiana, porque aunque los superhéroes parecen muy ajenos, ¿no?, y sus conflictos, como me tengo que enfrentar con Electro, bueno, yo normalmente no me enfrento con Electro, supongo que vosotros tampoco, y sin embargo, pues un jefe muy exigente puede ser un Electro, o puede ser un Joker, o puede ser como esos enemigos. Entonces vamos a ir viendo un poco estas fases del camino del héroe y viendo también cómo se reflejan en los cómics y cómo se de alguna manera reflejan también nuestra experiencia cotidiana como seres humanos que emprendemos el viaje heroico de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, superando obstáculos. Ahí la llamada o el camino del héroe comienza a partir de ese momento en el que el héroe vive en su mundo ordinario, en el que generalmente tiene un grado de adaptación más o menos alto, está bien funcionando, pero no termina de sentirse a gusto. A veces está aburrido. En esta primera viñeta de El hombre sin miedo, de Frank Miller, este es el pequeño Daredevil, Matt Murdock, que está, pues bueno, aburrido en donde vive, que es un barrio pobre de Nueva York, la cocina del infierno, que lo llaman y tal, y está escuchando ahí diciendo, jo, cómo me aburro aquí, vaya rollo de sitio, etcétera, ¿no? Está en el mundo ordinario y en un momento dado surge lo que llaman la llamada a la aventura. La llamada a la aventura puede ser o bien alguien que le pide que lleve a cabo algún tipo de misión, o bien algo que le impide continuar dentro de su normalidad, o bien algo que le altera de manera que tiene que acostumbrarse a funcionar en el mundo de una forma distinta. De hecho, aunque parezca que estas dos viñetas son seguidas, en realidad por en medio sucede que
pues algunas de las viñetas que antes os ha enseñado Carlos, en las que el niño pues salva a un anciano de un accidente, le golpea un objeto nuclear radioactivo, bueno, pues ya sabéis, transformador, y entonces el niño por una parte pierde la vista y por otra parte intensifica tremendamente todos sus demás sentidos, ¿no? Ahí hay una llamada del héroe porque ya no puede seguir viviendo el mundo de la misma forma, y aquí está sentado en el mismo sitio, pero teniendo una experiencia distinta, porque está escuchando y como tiene un super oído, entre comillas, pues está captando cosas que antes no se daba cuenta y está empezando a entender una dimensión diferente de lo que le rodea, ¿no? Fijaos que aquí hablamos de superhéroes que adquieren sus poderes o que tienen que ir a un viaje a un sitio diferente, etcétera, pero esto también es una experiencia de las personas, ¿no? Las personas se cambian de ciudad o de repente empiezan la universidad donde no conocen a nadie o de repente tengo un hijo. Y tener un hijo implica tener que aprender a manejarme con cosas completamente distintas de las que antes hacía. O empiezo mi vida en pareja, o muchos otros desafíos que, sin que sean aparentemente tan extraños o como que uno le golpea algo radioactivo, también nos implican salirnos de nuestra ordinariedad asumida o lo que ya conocemos y nos piden que pongamos en marcha nuestras capacidades de formas nuevas, ¿no? Por una parte son una oportunidad de crecer y por otra parte son un desafío, porque también en teoría podemos fallar. Entonces esto también es lo que nos está reflejando aquí el camino del héroe. Y esa llamada a la aventura a veces en el cómic pues tiene ese aspecto de algo que impide que la vida continúe siendo cotidiana, como puede ser la muerte de los padres de Batman. Fijaos que Batman o Bruce Wayne vive, tiene una posición harto acomodada, vive muy bien, etcétera, pero de repente su mundo se quiebra y necesita hacer algo para adaptarse a ese nuevo mundo en el que sus padres no están. Y es típico que se produzca una fase en la que el héroe dice, no, mira, ¿sabes qué te digo? Que paso, ¿no? Esto es esa especie de rechazo a la llamada en la que la persona no se siente seguro, no se siente digno o simplemente no se atreve a afrontar ese cambio, ¿no? Aquí vemos una página del primer número de Spider-Man en el que Spider-Man, cuando adquiere sus poderes, lo primero que hace es dedicarse a hacer lucha libre, ¿no? Y disfrazado de Spider-Man y tal, claro, gana todos los combates porque tiene sus superpoderes, y en una de estas, cuando está saliendo de un combate, pues se cruza con un ladrón y el ladrón, pues el policía le dice, atrápalo, y él dice, bueno, no es mi problema, ¿no? Y entonces el ladrón se escapa, ¿no? Y vemos que aquí, pues básicamente Spider-Man está siendo invitado a comportarse de una forma en la que sus poderes sean algo heroico, y sin embargo es como nada, paso, ¿no? Está decidiendo rechazar esa llamada. Luego veremos qué pasa cuando hace esto, ¿no? Pero en general, aunque el héroe intente rechazar la llamada, al final de alguna manera tiene que acabar aceptándola, porque si no, no te están contando la historia, ¿sabes? Los héroes que rechazaron la llamada con eficacia, pues no llegaron a ser héroes, se quedaron en esa parte de haber podido serlo. Bueno, y hay un aspecto que es traspasar el umbral. Traspasar el umbral implica ese momento en el que, de hecho, el héroe se sale de ese contexto que conoce y se va a integrar en un contexto nuevo que le fuerza y le invita a poner en marcha nuevas capacidades y adaptarse a cosas diferentes, ¿no? Generalmente ese traspasar el umbral entre el mundo ordinario conocido, lo que ya sé, y ese mundo nuevo en el que tengo que adaptarme, descubrir cómo puedo ser diferente, por ejemplo, cómo puedo ser adulto, pues ahí suele haber un contexto extraño, etcétera, y muchas veces hay un guardián que intenta impedir el paso y que hay que derrotar, ¿no? Aquí veis en esa taberna de Mos Eisley de la Guerra de las Galaxias, y cómo el pequeño Luke está como pez fuera del agua. Yo, de hecho, añadiría que el umbral muchas veces contiene elementos que anticipan el mundo extraordinario en el que va a entrar, concretamente el mundo de peligros en el que va a entrar el héroe, como en la taberna esta o en la cantina, donde Luke Skywalker, un adolescente inocente vestido de blanco porque todavía es muy puro, se va a encontrar con alienígenas, se va a encontrar con la crueldad, con el desorden, con la violencia, con la corrupción a la que él se va a tener que enfrentar. Eso, y además la idea que sostienen algunos autores de que esos monstruos que están en el umbral podrían ser una representación de algo que el héroe tiene dentro y a lo cual se va a tener que enfrentar, una especie de proyección, si queréis. Hay otra escena muy bonita en La Guerra de las Galaxias donde Luke Skywalker tiene que traspasar un umbral y entra en un bosque oscuro y le pregunta a Yoda, ¿qué me voy a encontrar? Y Yoda le dice, lo que tengas dentro.
y se encuentra con Darth Vader, con su archienemigo, ¿no? Entonces, bueno, el umbral contiene algo de lo que va a pasar después, y ese algo podría ser parte del mundo interno del héroe y de los fantasmas y los demonios internos del héroe a los que va a tener que enfrentarse. Y en el sentido de lo que está diciendo Carlos, veis aquí el ejemplo también de Batman, cómo se encuentra con ese temor que es, en este caso, los murciélagos, que luego anticipan cómo él va a poder apropiarse de ese peligro y convertirlo en algo que le enriquece o que le fortalece en su misión. Y bueno, después de traspasar ese umbral, digamos que simbólicamente el héroe viene de un contexto en el que era de una forma y necesita empezar a transformarse y a renacer en una forma distinta para ser capaz de hacer cosas en el mundo nuevo, y también necesita de alguna forma deshacerse de aspectos antiguos, ¿no? Igual que, por ejemplo, cuando pues uno empieza la universidad, tiene que deshacerse de algunos dejes de cuando era niño o estudiante, o cuando uno empieza a trabajar, pues tiene que deshacerse de dejes de cuando estaba en la universidad o cuando estaba en casa siendo cuidado por sus padres, y adquirir autonomía y empezar a desarrollar capacidades también implica dejar atrás otras capacidades, ¿no? Aquí se habla o se suele hablar del vientre de la ballena o el descenso a los infiernos. Es muy típico que en esta fase simbólicamente el héroe o bien entre en algún sitio cerrado, como puede ser literalmente en muchas ocasiones tragado por una ballena o por algún animal grande. Fijaos que en la Guerra de las Galaxias hay un momento que se os traga una babosa gigante de no sé qué y están literalmente dentro de la ballena, ¿no? Y en otros casos pues entra en un espacio como una cueva o un lugar subterráneo como Batman, y cuando entra en su Batcueva, y en otros casos, como es el caso en este de Matt Murdock, que será, todavía no es, pero será un Daredevil, pues es un descenso a los infiernos, porque hay esa parte de desprenderse de quien yo era y hacer ese duelo de quién voy a empezar a ser, ¿no? En ese vientre de la ballena, fijaos que suele haber una cavidad en la que uno entra y sale transformado. También es como una especie de metáfora de renacer, porque vuelves al vientre y vuelves a nacer de una versión en la que vas a poder desarrollar otras cosas. Entonces, en esta fase el héroe muchas veces es como, entre comillas, semidestruido, porque tiene que perder sus características antiguas antes de adquirir algunas nuevas, ¿no? Aquí es un caso bastante claro. Y fijaos cómo la imagen va reproduciendo. Estos son las portadas sucesivas de los diferentes números de un mismo cómic que se llamó El hombre sin miedo. Es El hombre sin miedo, ¿verdad? Sí. Entonces, fijaos cómo va habiendo un deterioro, una muerte, y conforme avanza esa muerte del héroe o esa caída en desgracia, su postura es una posición fetal. Está a punto de nacer a otra forma de ser, una experiencia, digamos, más madura de sí mismo, si queréis. Eso es. Y hay más ejemplos de este vientre de la ballena o el descenso a los infiernos en la historia, por ejemplo, de Lobezno, en la que él está en ese tanque en el que le ponen todos los huesos esos metálicos y las garras y todas estas cosas. Y generalmente después de este punto, o a veces se solapan las fases, aparecen los mentores o ayudantes. Los mentores o ayudantes, en este caso es Alfred para Batman, suelen ser figuras que tienen muchas veces ese arquetipo que antes os mostrábamos del anciano, y que empiezan a darle algunas pistas al héroe. A veces, fijaos que le dicen o le entregan algún objeto que perteneció a su familia y que es un objeto que van a poder utilizar para más adelante superar sus pruebas, ¿no? Aquí, acordaos que estamos hablando de algo simbólico, y que te entreguen la espada de tu padre, ¿no? La espada láser de tu padre, también es recordarte que tienes ciertas herencias o ciertos talentos o características que vienen incorporadas por tus aprendizajes y por tu legado familiar, y que tú puedes aprender a utilizar y a convertir en parte de tu identidad, pero que requieren una integración y requieren un aprendizaje, ¿no? Acordaos, y hay una cosa que a mí me interesa mucho recalcar, que las personas tenemos superpoderes. Yo le digo a mi hijo mío, las personas tenemos superpoderes, pero en vez de llamarlos superpoderes lo llamamos talento. Y todos tenemos algunos talentos. Entonces, aquí en esta fase el mentor generalmente es alguien que te ayuda a descubrir ciertos talentos, a ponerte en marcha, te da cierta guía, pero también hay una característica típica del mentor, es que a partir de cierto momento no está disponible. Porque si está disponible, entonces dices, oh, no, que lo haga el mentor, ¿no? Que sabe más, ¿no? Entonces hay un momento que tiene que dejar de estar disponible para que el héroe tenga que asumir la responsabilidad de ser héroe y no pueda delegar en el mentor. Por eso también veréis que es muy típico que el mentor desaparezca de forma más o menos violenta o brusca, porque
es necesario que sea así, ¿no? Y estos mentores, de nuevo, tenemos ahí personas que nos ayudan, que nos hacen de espejo, que nos ayudan a descubrir aspectos de nosotros. Muchas veces son amigos y otras veces son profesores o maestros o compañeros de piso. Yo tengo un compañero de piso en su momento que me enseñó a cocinar, que os pedís que es una tontería, pero cocinar también es algo que necesitas para sobrevivir, ¿no? Así que también es algo que me permitió funcionar en algunos momentos. Y estos mentores y ayudantes también toman diferentes formas, ¿no? Tenemos ahí al profesor Charles Xavier de los hombres X. Fijaos que los hombres X además son adolescentes que se despiertan sus poderes y necesitan aprender a controlarlos y a convertir algo potencialmente malo en algo potencialmente bueno. Y tenemos aquí esta parte del encuentro con la diosa. El encuentro con la diosa, que a veces es bastante literal en el cómic, es como un poco, si os acordáis, en El Señor de los Anillos, hay un momento en el que Frodo se encuentra con Galadriel, que es una mujer vestida de blanco, toda pura, hermosa y tal, ¿no? Y que representa como ese amor incondicional, ¿no? El encuentro con la diosa representa ese aspecto maternal, ese arquetipo femenino de la aceptación incondicional y de lo que nos permite, digamos, es como el perdón y la autoaceptación. Y hay un aspecto interesante también que antes comentaba con Carlos. Sí, como metaforiza, como bien dice David, el encuentro con la diosa, tanto en los mitos como en los cómics, etcétera, metaforiza aspectos como muy primarios de la relación con la figura materna, que es una figura de protección y sobre todo la primera figura de protección, de contención, una figura que nos contiene con su cuerpo, dentro de su cuerpo y después cuando estamos fuera también. Entonces, en psicología se ha hablado bastante sobre cómo la experiencia de los niños muy pequeños, de los bebés, es una experiencia fragmentaria. El bebé escucha ruidos, percibe fogonazos de luz, tiene dolor que le viene de dentro, no sabe lo que es, el mundo a su alrededor es caótico y su experiencia también. Y muchas veces la madre, a través de su cuerpo y de los cuidados, lo que genera, como dicen autores tipo Winnicott, etcétera, es una experiencia como de integración de el niño que tiene la experiencia desintegrada y desordenada la ve integrada a través del cuidado de una madre que es percibida por el niño como alguien muy poderoso, muy incondicional y muy cálido. Y fijaos cómo en este cómic aparece algo parecido. Antes veíamos esa experiencia fragmentaria y traumática del personaje rota, tal y como percibimos aquí, y cómo eso se resuelve finalmente y el protagonista puede integrar su experiencia fragmentaria a través del encuentro con una figura que aquí metaforiza claramente a la madre o a la diosa. Y que además, bueno, de hecho es una monja que es una figura femenina, maternal, asociada con lo espiritual, ¿no? Que, bueno, bastante claramente. Bueno, y luego hay una serie de desafíos o pruebas que muchas veces pues están asociadas con superar diferentes aspectos de la persona. Os he puesto aquí un poco ejemplos de Batman, ¿no? Y cómo, porque Batman es uno de los personajes de cómic de superhéroes más psicoanalíticos en cuanto a sus planteamientos, ¿no? Muchos de sus enemigos no son planos y simples, sino que tienen un trasfondo y una psicología más o menos compleja que explica por qué son así, ¿no? Hay uno que tiene ese tema del abuso del poder, ¿no? Alguno que tiene la parte de la brutalidad, la locura, ¿no? La ambigüedad y ese tema de la sombra y el miedo, y son aspectos a los que se tiene que enfrentar el héroe en su avanzar, en su camino de obstáculos, ¿no? Igual que en la vida, pues también hay obstáculos que nos encontramos desde pues las dificultades con la relación con los demás, el poder poner límites o el poder encontrar esos aliados o personas con las que nos llevemos bien, la parte que tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestro trabajo, cómo somos capaces de asumir responsabilidades, cómo podemos enfrentarnos a esas dificultades. Aquí se trata, entre comillas, de luchar, y muchas veces esa lucha implica que el héroe encuentre una nueva manera de utilizar sus poderes, ¿no? Porque al final los héroes que siempre usan lo mismo pues son un peñazo. Lo que realmente es interesante es cuando aparece el enemigo que les desafía porque no pueden derrotarlo de la manera típica y tienen que encontrar una manera de derrotar a ese villano que es diferente y que le obliga a desarrollar nuevas capacidades, ¿no? Y de la misma manera, también nosotros nos enfrentamos a desafíos que suponen que tengamos que reinventarnos a nosotros mismos. Mucha gente, por ejemplo, cambia de profesión y entonces un cambio de profesión implica reinventar aspectos de nosotros, desarrollar habilidades, desarrollar una manera nueva de
manejarnos con las cosas que nos rodean y es un poco como vencer a ese villano que es la posibilidad de fracaso y la posibilidad de que pues no consigamos las cosas que buscamos, ¿no? Ahí está esa dimensión un tanto simbólica del camino del héroe. Y también hay un aspecto que es la tentación. La tentación, cuando el héroe es un hombre, es muy típico que surja en la forma de una mujer. Y no es tanto el hecho de que la mujer sea mala, que no van por ahí los tiros, aunque a veces sea un poco así el tema, ¿no? Acordaos que los cómics en ocasiones tienden a sexualizarse como una forma de darles comercialidad. Pero aquí el aspecto importante no es tanto que una mujer sea una tentación como la tentación que tiene el héroe de dejar de ser un héroe y volver a su vida mundana, ¿no? Volver a su vida mundana implica abandonar su misión y entregarse a pues, formar una familia y comportarse de una manera, entre comillas, normal, sin cumplir esa función heroica, ¿no? De la misma manera, la tentación que tenemos las personas es, pues a veces, abandonar esos esfuerzos que estamos haciendo, rendirnos o echarnos hacia atrás, o no aprovechar oportunidades que nos permitirían crecer en lo personal, en lo profesional, en nuestra relación de pareja, etcétera. Todo eso son el tipo de tentaciones, no tanto mujeres propiamente dicho, sino lo que nos aparta de esa senda de transformación. Y en este caso, pues bueno, para Spider-Man esa tentación es la gata negra que le ofrece pues unirse a ella y dejar de ser un héroe y hacer otras cosas. Y hacer otras cosas, ¿no? Dejémoslo ahí. Bueno, y hay un punto que se produce lo que llaman el enfrentamiento con el padre. El enfrentamiento con el padre implica que el héroe tiene que enfrentarse a un poder superior altamente amenazador y que en potencia puede destruirlo y muchas veces en un primer enfrentamiento resulta casi destruido o enteramente destruido por ese poder superior o por ese gran enemigo o ese némesis, ¿no? Aquí en el enfrentamiento con el padre hay mucha simbología y ciertas capas o niveles de lectura, pero digamos que estamos hablando de cómo la persona se enfrenta con aquello que es más definitorio de ellos mismos, ¿no? Encontrar su propio sentido vital y en parte implica enfrentarse al padre porque simbólicamente tenemos que encontrar quiénes somos nosotros y hacer ese equilibrio entre seguir siendo, entre comillas, fieles a de dónde venimos, a nuestra propia familia, pero a la vez pues tener nuestra identidad específica propia y ese enfrentamiento con el padre implica poder no ser destruidos por quienes nos han precedido y poder superar pues esos modelos que tenemos previos. Ahí el héroe, como os decía, muchas veces queda aparentemente destruido por ese enfrentamiento y puede suceder que nos encontremos con lo que llamamos la apóstasis. Aquí hay una muerte o bien real o bien simbólica del héroe. El héroe puede ser literalmente muerto, Superman ha muerto por lo menos una vez, aquí hay el Capitán América también ha muerto y bueno, hay un montón de ellos que mueren y me colé. En esa muerte, fijaos que están hablando de cómo el héroe ha ido a un mundo distinto para desarrollar sus aspectos, ha renacido en ese mundo, ha empezado a crecer, pero se encuentra en un punto en el que ya no puede seguir siendo lo que era, porque para convertirse en el auténtico héroe ya tiene que renunciar a su aspecto menos heroico y necesita esa muerte que le permita renacer transformado, ¿no? De la misma manera que nosotros los seres humanos ante ciertos desafíos tenemos que reinventarnos, y además esta es una expresión que usa la gente muy a menudo, reinventarnos de una forma nueva que nos permita poder continuar avanzando, ¿no? Por ejemplo, cuando tú eres padre, y esto lo digo porque pues es algo bastante frecuente y sin embargo es también muy desafiante, pues necesitas, entre comillas, matar una parte de ti que era la parte que tenía toda la libertad del mundo y no tenía que preocuparse más que de sí mismo, y necesitas permitir que renazca una parte de ti que es capaz de ser responsable de otra persona y de proporcionarle apoyo, sustento emocional y literal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es una resurrección que nos da la oportunidad de asumir esa nueva identidad y aquí, bueno, el camino del héroe tiene o puede tener alguna fase más en la que el héroe vuelve con aquello que ha asumido, con aquellos dones que ha recibido, con aquella capacidad que ha incorporado y se reincorpora a su lugar de origen, a su aldea o donde sea, en esa forma en la que ya es su versión mejor, su versión heroica o su versión más sofisticada. Pero además de ese sentido en el que el héroe, tanto clásico como de cómic,
recorre ese camino el héroe y representa nuestros propios conflictos y nuestras propias asunciones en la humanidad, también vamos a ver que hay otros aspectos de la psicología que el héroe y el superhéroe nos ayuda a integrar, manejar y descubrir, y ahí Carlos os va a guiar un poco sobre esta parte.